Muy buenos días, mi nombre es Alan Salinas y en este video voy a sustentar el proyecto de trabajo de la audiencia de conciliación del caso del señor Sandro Herrera contra la compañía de seguridad surlimitada y la propiedad y el edificio de propiedad horizontal. Este es un caso de responsabilidad civil que nace fruto de un hurto de cuatro bicicletas de alta gama que ocurrió el 18 de diciembre del año pasado en el parqueadero del edificio y por el cual el convocante reclama una indemnización de 100 millones de pesos colombianos. La idea es que vayamos recorriendo las seis fases de esta presentación y de la sustentación y al final contar los retos que tiene dirigir esto de una manera presencial. Como ya lo adelanté, hay una presentación, traigo una presentación para hacer más amena la parte de la presentación. Y entonces pues empezamos por la parte primera, que es identificar las partes y la fijación de los hechos, o ordenarlos, mejor dicho. Aquí entonces hay que dejar claro que están sentados en la mesa el señor Sandro Herrera, el convocante, que es residente del edificio, eh, propiedad horizontal, representado por el señor Ríos, y la empresa de seguridad, representada también por abogado. Algo importante que es necesario mencionar es que el señor guarda de seguridad Cárdenas no está, quien aparece, perdón, en el video, hurtando y ayudando a montar las cuatro bicicletas del señor convocante, del señor Sandro Herrera. No aparece, no está en esta conciliación, pues él se está surtiendo con él un proceso penal por el hurto de las cuatro bicicletas, como ya se mencionaron. Entonces, una vez se tiene clara las partes, lo siguiente a hacer es separar los hechos jurídicamente relevantes de aquellos acompañantes. ¿Por qué se le da peso a esto? Es porque en una conciliación no es un espacio para indagar o simplemente mencionar hechos conexos, sino que sobre todo es una negociación y pues hay que dejar que los hechos no se mezclen ni con rabia ni de forma desordenada. Entonces, cuando se tenga los hechos probados y lo que todavía no se esté probado, la parte pueden llegar a discutir sobre la negociación y sobre algo concreto y no solo sobre percepciones. Eh, Luego de ello, lo que se tiene que hacer es presentar el problema jurídico. Entonces, en el fondo es preguntarse si las partes sí convocadas deben indemnizar al señor Sandro, al señor convocante, ya sea de manera total o parcial, teniendo en cuenta que el hurto lo facilitó el guardia de seguridad y que según el convocante hubo una falta de diligencia y de control por parte de la compañía de seguridad. Eh, Aquí hay que ser muy honestos en el papel y es que como conciliador no se tiene que decidir quién tiene la razón y quién no, sino que eso lo tiene que decidir un juez de la República. Como conciliador hay que verificar que el caso se pueda conciliar, ordenarlo y ayudar a las partes lleguen a un acuerdo convincente para ambas partes. Siendo así, se vuelve a decir que no se resuelve el caso, si, pero es necesario entender bien la lógica jurídica del fondo, que es el deber de vigilancia que se tiene por parte de tanto el edificio como por parte de la empresa de seguridad y el daño que sufrió el señor Sandro Herrera y también mirar la relación que se tiene uno y el otro. Esto se hace a través del artículo 2341 del Código Civil colombiano, por lo que así se puede guiar de una manera amena la conversación y darnos cuenta de cuál es la propuesta razonable y cuál es una no propuesta razonable. Frente a ello, eh, es necesario mencionar las instituciones jurídicas y la normativa aplicable, ya sea la ley 2220 del 2022, que es la conciliación y efectos del acta, eh, el artículo 2341, que fue el que ya se mencionó, que es frente a la responsabilidad que puede llegar a tener las partes, los convocados, la ley 675 del 2001, que regula la propiedad horizontal y el deber de custodia,
Y las figuras como la culpa y leyendo o invigilando, que aquí son claves para identificar y para poder llegar a una conciliación adecuada. Asimismo, es necesario distinguir entre el daño emergente que pudo haber sufrido el señor Sandro Herrera como de los posibles daños personales propios del hurto de sus bicicletas. Entonces, pues es necesario mostrar hasta qué punto la empresa puede ser responsable por haber contratado a un guarda de seguridad con antecedentes penales y no haber hecho una debida diligencia, y así llegar a la audiencia con propuestas que tengan un fundamento y no estén inventadas, sobre la marcha. Con eso claro, procedo a diseñar la estrategia de la audiencia. eh, Se inicia instalando la sesión y verificando la identidad de los poderes de cada quien. Luego se tiene que dar la palabra de forma ordenada y solicitar los soportes tanto de las facturas o los avalúos, incluso el contrato de vigilancia y la póliza. Eh, Mientras ello se tiene que escuchar a las partes, identificar qué es lo que realmente quiere cada parte, tanto el señor convocante como las dos personas jurídicas convocadas a través de sus apoderados. Eh, es evidente que el señor Sandro Herrera quiere que se le repare el daño. El edificio quiere evitar evidentemente la indemnización de 100 millones y tal vez sentar un posible precedente sobre una culpa de un subcontratante de ellos. Eh, También así la empresa quiere asimismo limitar su exposición y pues no tener que activar su póliza de seguro. Entonces es aquí donde los intereses de las dos partes entran en conflicto y durante este proceso hay que mantener bien separado la parte penal del proceso civil para que pues precisamente no se confunda el tema del hurto, el tema del hurto como el tema de pues la responsabilidad civil. Frente a esto, ahora sí ya se desarrollan las presento tres propuestas de arreglo pensadas de mayor a menor. Entonces, la primera es la más alta, como ya se adelanta en la presentación, es que es la reparación integral de los 100 millones de pesos en favor del señor convocante Sandro, distribuidos eh, de manera equitativa entre las dos partes convocantes. La segunda es una indemnización intermedia, que sería un pago parcial de aproximadamente 60 o 70 millones de pesos en cuotas, más la reposición evidentemente de la bicicleta y de los componentes. Cabe adelantar que pues estas bicicletas también cuentan con un valor alto, eh, entonces también se tendría que indexar a los 60 o 70 millones de pesos en cuotas. Pues las bicicletas evidentemente no pueden ser pagadas a cuotas, pero se puede al menos ir entregando una mensual, dado que como se menciona en los hechos, el señor Sandro ha sufrido una profunda tristeza en razón de que no puede salir a disfrutar de su actividad lúdica con sus amigos al montar bicicleta. La última, que sería la más baja, pero tal vez la menos viable, es que es menos viable, pero siempre y cuando se concilie, y es que se tiene que mirar una suma conciliatoria sin que nadie acepte ningún tipo de responsabilidad, junto con la activación de las pólizas de seguros y el compromiso de reforzar los protocolos de seguridad del edificio. Frente a ellos se ofrece este abanico porque pues da un margen de negociación y porque es esta última fórmula, perdón, la que no exige admitir culpa suele ser la que más destraba el posible acuerdo y le permite a las partes convocadas pagar sin reconocer que hicieron algo mal, que es muchas veces lo que les detiene a las partes de llegar a un posible acuerdo, que es el reconocimiento de la culpa. Frente a ello, si realmente no se llega a ningún tipo de acuerdo, hay una última carta sobre la mesa, que es el arbitraje social del artículo 117 de la ley 1563 del 2012.
Eh, Frente a ello, se tiene que evaluar esto con cuidado porque tiene un límite claro, que es que solo aplica para controversias de hasta 40 salarios mínimos, que con el mínimo de este año sería alrededor de 70 millones de pesos. Como la pretensión del señor Sandro es de 100 millones, en principio eh, se sale de ese tope, salvo que el centro permita ajustar la cuantía de las partes y decida reducir el sometimiento a arbitraje. Por eso se presenta también esta salida condicionada y dejo ya redactada la cláusula en el documento, y asimismo lo incluyo porque me parece valioso ofrecerles a las partes una alternativa correcta antes de mandar directo a un pleito en la jurisdicción civil largo y sobre todo costoso. Ya por último, voy a correr acá la cámara, es necesario mencionar algunos retos de dirigir una audiencia formal de manera presencial. Por un lado tenemos de un lado al convocante que está dolido, dado que tuvo un detrimento en su patrimonio de alrededor pues de un número significado de dinero, en tanto que pues como se mencionó, estas bicicletas son de gama alta y suelen tener un costo alto. También, pues como ya lo adelanté, está dolido porque no ha podido salir a montar bicicleta con sus amigos. Y del otro lado hay dos personas jurídicas con abogados. Evidentemente hay un desequilibrio en favor del señor Sandro, pues como ya lo mencioné, hay dos abogados expertos en el tema de la parte convocada. Así pues, este equilibrio hay que nivelarlo activamente para que la conversación sea justa y no se trabe ningún tipo de acuerdo. Esto se tiene que manejar eh, de manera jurídica, pensando en la carga emocional que esto puede representar para el señor Sandro, eh, también sin permitir que la audiencia se pueda llegar a descarrilar de una manera u otra y cuidar muy bien los tiempos, sobre todo para sostener la separación entre lo penal y lo civil, porque es algo que para alguien que no tenga formación en derecho puede pensar que es lo mismo la imputación de cargos por el hurto como el proceso civil. Asimismo, hay que revisar con calma los soportes físicos, tanto el video donde se evidencia al señor Cárdenas montando las 4 bicicletas, como las pólizas, las facturas, ahí mismo en la sala. Al final la presencialidad lo que le exige al conciliador es algo más que conocer la norma, sino que le exige también parte de neutralidad, de verdad y sobre todo saber escuchar a las partes y tener en la cintura para reducir la conversación cuando los ánimos se puedan llegar a calentar. Frente a ello, no tengo más parte en mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y pues un saludo.